las expresiones de Abu Mazen de la semana pasada, debemos seguir buscando un camino de consenso para poder reconstruir la credibilidad entre ambos pueblos. Parte de lo que marcaba prácticamente el final de la agenda de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta visita oficial a Israel. Luego llegó el turno de recorrer el Cótel, el muro occidental, antes del final de esta visita, que, por cierto, deja mucho para pensar, y algunos dicen su escala en Egipto y en Jordania previo a su llegada a Israel, también deja alguna tarea para el hogar, según dicen algunos analistas. Pero interesante, porque un título que se desprende de esta visita de Pence, que fue boicoteada por Abu Mazen desde la autoridad palestina, una fuente oficial, en este caso de la Casa Blanca, señaló que no se ha registrado ningún contacto entre Estados Unidos y la autoridad palestina desde el mismísimo momento en que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Hoy estamos a 23 de enero, esto fue el 6 de diciembre pasado. Este referente de la Casa Blanca, sin embargo, expresó su esperanza de que este programa de paz para el Medio Oriente sea presentado, el que está elaborando Estados Unidos, el presidente Trump, sea presentado todavía este año, y que los equipos de trabajo de la Casa Blanca están trabajando, pero denodadamente, para poder avanzar, y todavía no han tomado contacto con, por lo menos sobre este tema, con ambas partes. Decía también este referente conspicuo norteamericano que inclusive, más allá del deseo de Abu Mazen, y así lo expresaba durante su gestión en Bruselas, en contacto justamente con los cancilleres de la Unión Europea, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, decía: no se va a poder sacar a Estados Unidos del camino, y por allí, claro, dicen poder consensuar cuestiones entre Estados Unidos y otras potencias no va a ser un bocado fácil de digerir. Otro que decía lo suyo en la jornada de hoy, y al respecto de lo ocurrido ayer, del episodio que, bueno, reflejó algunas escenas de enfrentamiento y pugilato entre los referentes de la lista unificada Partido Árabe, que habían, advertido que boicotearían, protestarían por la presencia del vicepresidente norteamericano en el Parlamento israelí. El que decía lo suyo era el titular de la cartera de Seguridad Interior, me refiero a Gilad Erdan, quien esta tardecita noche atacó duramente a los miembros justamente de ese partido, calificándolos también como traidores. ¿Se acuerdan? Ayer compartíamos declaraciones desde Belkin, el otro ministro, que los definió como traidores. En un diálogo con nuestros colegas de Kan Reshet Bet, las noticias en hebreo, decía Erdan, ellos permanentemente se identifican y solidarizan con los enemigos de Israel, y yo creo que ellos no tienen que estar en la Knesset, en el Parlamento. Son traidores, ¿sí? Traidores en toda causa que termina siendo positiva para Israel, porque permanentemente, de alguna manera, adhieren, apoyan a todos los boicots, y tampoco, nunca los he escuchado repudiar algunos de los asesinatos, no importa, ya sea de un soldado o de un ciudadano de este país. Cuando se le consultaba acerca de si fue acertado sacarlos por la fuerza, como ocurrió en el día de ayer, decía eso era lo correcto, era la mejor manera de reaccionar, porque querían de alguna manera despreciar y avergonzar al vicepresidente norteamericano. Está aceptado que se aplauda en el momento de los discursos de los invitados a la Knesset, y lo que esperamos como representantes del pueblo es que nadie
ose realmente faltarle el respeto a un invitado nuestro. Si quieren protestar, estamos en plena democracia. Hay bastantes lugares y sitios para hacerlo y pueden hacerlo también en las calles. No es el Parlamento el lugar para expresar sus protestas. Una más, antes de ir a un poquito de música, y tiene que ver también con un episodio ocurrido en el día de hoy. Dos terroristas árabes armados con cuchillos intentaron en horas del mediodía de este martes perpetrar un atentado con arma blanca, la intención de apuñalar a alguien allí en el cruce de caminos de Tapuaj, en Samaria, en el Sombrón. Efectivos de la Guardia de Frontera abrieron fuego contra los terroristas y de esa manera los neutralizaron. Abrieron fuego a la zona inferior de sus cuerpos. Luego fueron trasladados ambos al hospital Beilinson de Petah Tikva para recibir la correspondiente atención médica. De la investigación se infiere en primera instancia que uno de los custodios justamente de ese cuerpo, de ese efectivo de seguridad, estaba en una de las torres de vigía de control. Pudo divisar a estos dos terroristas que se movilizaban en dirección a una de las paradas de autobús en esa intersección de caminos. Los advirtieron, ellos siguieron caminando y allí el desenlace entonces de alguna manera con esta forma de neutralizarlos para que no pudieran llegar a concretar su intento. Quedó en el intento, pero el atentado que tenían previsto realizar. Dicho esto, frenamos un poco en la música. Antes le damos las buenas noches al señor Elad Zohar, ¿verdad? ¿Digo bien? Elad Zohar, quien ahora se hace cargo de los controles, operación técnica y puesta en el aire. Nos pone la música de este grande que se nos fue hace un año. Era un 12 de enero. El año pasado se iba muy rápido. Meir Banai. En su homenaje, este tema, Geshem, lluvia. כביש אספלט מול חומה קבצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי רק עליי משתתף בקרבות ניצחונות מפלות אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי רק עליי פוחדת מעצמה, רוצה לישון. זיכרונות
שוב שואל, אין תשובה, אני צועק בכל העיר שהסתכלו עליי, רק עליי. כי העיר כבר עייפה, היא פוחדת מעצמה, רוצה לישון. אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי, רק עליי. Y en esta noche de Kan Call Israel en español, claro, la posibilidad de trasladarnos a Estados Unidos porque nos interesa saber cómo se sigue desde allí esta importante visita histórica, dicen también, del vicepresidente norteamericano Mike Pence a Israel con un discurso inolvidable ayer en la Knesset. Pero ¿qué dirá al respecto alguien que tiene un cargo más que importante en una institución prestigiosa que sigue estos movimientos a lo largo del mundo y más cuando se trata del mundo judío? Me refiero a Dina Siegel-Ban, quien es la directora del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee. Hola Dina, shalom, Saúl Lochberger saluda desde Kan con Israel en español. Hola, ¿cómo estás, Saúl? Saludos de Washington, desde Washington. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Bueno, ya finalizada la visita de Pence aquí en Israel, ¿cómo se la ha seguido? ¿Qué reflejan los medios allí en Estados Unidos? Bueno, como tú sabes, este es una época donde hay muchísimas opiniones encontradas sobre todos los temas, no es únicamente la visita del vicepresidente. Como tú sabes, hasta el día de ayer el Congreso y el gobierno americano estaban cerrados. Había habido entonces mucha de la atención ha estado enfocada simplemente en la continuación del día a día, ¿no?, en este país. Pero no cabe duda que la visita también adquirió matices importantes, tanto para la comunidad judía como para otras comunidades y sectores en este país. Israel es un tema de interés bipartidista, es un tema de interés nacional, doméstico, no nada más de política exterior, y la relación entre Estados Unidos e Israel realmente tienen un valor estratégico de primera línea para esta sociedad. Cuando hablamos de esta alianza que fue de alguna manera reconfirmada a partir de esta visita y a través de las declaraciones tanto de Netanyahu, Rivlin, como del mismísimo Pence, ¿qué refleja hoy por hoy para Estados Unidos esta sólida y fuerte alianza con Israel? No, absolutamente lo que yo te comentaba. Yo creo que esta alianza tiene que ver mucho más allá de los intereses o
los intereses o las circunstancias políticas del momento. Este es un tema que rebasa a los partidos políticos y que realmente se ha colocado al centro de la agenda política, como te digo, a nivel doméstico Sí. Y a nivel internacional para Estados Unidos. Estados Unidos ve en Israel a un aliado de primera línea en términos de valores compartidos, todo el tema de la democracia, la única todavía con esta narrativa de la única democracia en Medio Oriente, realmente también un aliado importante en contra del fundamentalismo y del terrorismo en la región, y al mismo tiempo tiene una gran admiración por Israel como un país que realmente no nada más ha enfrentado en forma exitosa todos los retos de defensa, etcétera, sino que también se ha convertido en una potencia económica, tecnológica, etcétera. Entonces, hay muchísima coincidencia de valores, de visiones, etcétera, entre ambos países. Y esto, digamos, continúa, no importa, como yo te diga, como dije yo, las circunstancias del momento, ¿no? Pero el momento tiene su circunstancia particular a raíz del anuncio de la declaración del último 6 de diciembre a cargo del presidente Trump reconociendo a Jerusalén como capital. Me parece que eso le ha dado casi un condimento nuevo a toda esta situación, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos que esta fue una promesa de campaña del presidente Trump y respondió a su base, digamos, en términos de cumplir con esta promesa de campaña. Y Pence, y perdona que te interrumpa, Pence le puso fecha y plazo al traslado también de la embajada. Sí, Pence como una persona, digamos, que es simpatizante a los grupos evangelistas, esto era muy importante para él, así que en ese sentido, bueno, definitivamente fue, digamos, para el presidente fue importante cumplir con este asunto. Por el otro lado, todavía está en el aire, a pesar de que el vicepresidente dijo que en 2019 se iba a llevar a cabo el traslado de la embajada. Todavía, digamos, eso todavía está en el aire. Así que, digamos que, y además este fue, digamos, no nada más una promesa de campaña de Trump, sino que estaba establecido desde hace varias décadas a través de una resolución del Congreso. Digamos que el momento, en este momento, el presidente Trump quiso cumplir con eso y así lo hizo. Y claro, tiene sus ramificaciones, estamos viendo muchas de las ramificaciones. Estamos viendo también, había ciertas predicciones de cómo iba a responder el mundo árabe y demás, y la verdad es que hemos visto una respuesta más acotada de lo que pensábamos. Bueno, hablas del mundo árabe, primera escala Egipto, segunda escala Jordania, tercera Israel. ¿De alguna manera tendrán que ver estas escalas con aquel proyecto o programa, o como le dice Trump, el nuevo deal para el Medio Oriente, del cual todavía mucho no se sabe? Sí, yo creo que definitivamente Estados Unidos quiere seguir jugando un rol de primera línea en todo lo que es las negociaciones de paz, llegar a algún acuerdo. Lamentablemente ahora los palestinos no nada más han cerrado las puertas, sino que Abbas ha regresado a un discurso bastante inflamatorio, bastante hostil, hasta se podría decir medio antisemita, digamos que no usamos la palabra de una manera muy libre, pero en este caso sí uno ve, si uno analiza algunas de los argumentos que hizo ante la Unión Europea y posteriormente en otros discursos, pues realmente sí es bastante frustrante, ¿no? Ver este tipo de situaciones. Así que definitivamente esta visita a Medio Oriente lo que busca es de alguna manera pues volver a encontrar el cauce, encontrar aliados en estas nuevas negociaciones y tratar de avanzar el proceso, ¿no? Avanzar el proceso que incluye, de alguna manera infiero, a Irán. Una Irán
que el acuerdo todavía está en veremos, podríamos decir, el acuerdo nuclear, a él me refiero, y mucha contundencia y firmeza en el discurso de Pence en contra de Irán. ¿Será algo premonitorio al abandono de este acuerdo por parte de Estados Unidos? Pues tú sabes que están habiendo diferentes facciones, inclusive dentro de la propia administración Trump, que están, digamos, en conflictos sobre qué hacer con Irán y qué hacer con este acuerdo. Hay algunas voces que creen que debe de continuar, puede mejorarse, etcétera, etcétera. Están tratando que la Unión Europea de alguna manera ayude a que esto suceda así, pero hay otros que dicen que hay que realmente neutralizarlo y confrontar a Irán directamente. O sea que no es clara cuál es la posición de este gobierno con respecto a eso. Pence representa una facción quizás más que tiene una visión mucho más negativa del acuerdo y que quiere definitivamente terminar con él. Y luego tienes a gente dentro de la Casa Blanca, como el consejero de Seguridad Nacional, McMaster, que él, por ejemplo, promovió que se continuara con el acuerdo. Entonces, todavía esto está por dirimirse. Pienso en voz alta, como decimos habitualmente, y digo, a mí me quedó flotando una de las tantas frases, pero una me quedó en particular resonando, la que le dijo al rey Abdallah de Jordania, Pence, algo así como, cito textualmente, tal vez con alguna diferenciación, pero sin el espíritu de deformarla, decía algo así como, estamos de acuerdo en que no acordamos en algunos temas. Uh-huh. Y me pareció una frase muy realista, sintetizadora y que en otro momento hubiera sido señal de ruptura. No es así en este caso. No, porque obviamente hay una agenda que va más allá de Jerusalén, de los palestinos, del propio Israel, que tiene que ver con los ejes de poder en Medio Oriente, que hacen que Estados Unidos y Jordania, o Estados Unidos y Egipto, ¿no?, sean aliados muy importantes. Así que eso es lo que está pasando también, que toda la cuestión palestina, o sea, no se pudo haber llegado a este anuncio sobre Jerusalén si no fuera porque la cuestión palestina ya no ocupa un lugar de primer orden para muchos de los países árabes en la región, como era anteriormente, inclusive alrededor del mundo. Estaba yo leyendo el otro día en un artículo de Al Jazeera sobre cómo Latinoamérica de alguna manera ahí decía, abandonado la causa palestina, ¿no?, que tiene que ver con la visita de Netanyahu a América Latina, a Latinoamérica, pero no nada más eso, sino también tiene que ver con el hecho de que ha habido cambios muy importantes en el patrón de votaciones de algunos países latinoamericanos con respecto a Israel, como lo vimos ahora con la resolución sobre Jordania, y el hecho de que Guatemala es el primer país que está dispuesto a transferir después de Estados Unidos, a transferir su embajada a Jerusalén. Sí. Por allí leía que algunos analistas sostienen que la idea de Abu Mazen no es quitar totalmente a Estados Unidos del camino casi como castigo a este anuncio del presidente Trump, sino incorporar a otros y no dejarle la exclusividad. ¿Cómo percibís que eso podría ser tomado? Bueno, está totalmente, yo no sé si Estados Unidos, digamos, aceptaría una cosa de esta naturaleza. No sé si Israel no aceptaría, yo creo, porque recordemos el cuarteto. Claro. Siempre hubo esa percepción de que había un bias, ¿no? Había una tendencia a ser más favorables a los palestinos, etcétera. O sea, no funcionó el cuarteto famoso. Y la Unión Europea obviamente no ha sido un socio que Israel realmente confía en él en términos de poder llegar a un acuerdo justo. Entonces no estoy segura si podría realmente expandirse en este momento
digamos, el grupo que podría, que realmente podría llegar a un acuerdo. Estados Unidos sigue siendo, creo, el único factor que todavía, a pesar de lo que pasó con Jerusalén y demás, tiene la credibilidad y la fuerza para la implementación de un acuerdo. Bien, clarito, como siempre, Dina, muchísimas gracias por esta posibilidad y seguramente te estaremos molestando en la Con continuidad. mucho gusto, Saúl. Gracias por la Shalom, oportunidad, y como hasta siempre. cualquier momento. Chau, chau. Gracias, bye bye. Ahí estaba Dina Sigelman, es la directora, como les decía, del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee. Por cierto, nos deja muchas cosas para seguir pensando. Como siempre, mientras tanto, aquí en Can Colisel, en español, seguimos con buena música. אני אגשים את חלומי נושאי בשורה מכות עוד גזרה לא ישנו את מהותי אני את והאל Y claro, Ricky Gal, que nos acompaña con la música en el final. Una de las que salía a mediar de alguna manera en esta polémica, por si faltan, entre el ministro de Defensa Lieberman y su prohibición de emitir música compuesta por Jonathan Geffen en una radio emisora colega Galei Tzal, la intervención también del asesor jurídico y legal. Por cierto, otro de los temas que tiene que ver con la actualidad de hoy, lo daban nuestros colegas de Cannes en televisión, Canal 11. En la noche de hoy decían que Hamas, por instrucción de Irán, está operando para la construcción, para la constitución, mejor dicho, de una fuerza en Siria que pueda lanzar misiles contra territorio israelí. Esto en el marco de una situación que se va caldeando entre Teherán y Gaza. Irán ha dado instrucciones a Hamas para construir allí, de alguna manera, en el Golán sirio, estas bases y estos grupos para ejercer presión sobre Israel en momento de una contienda bélica. Nos vamos, como siempre, con los datos del tiempo. Y claro, el título grande dice, se viene el color blanco. Dicen que llegaría la nieve a Jerusalén y un clima de invierno realmente para el fin de semana. Pero para eso todavía falta. Para mañana, Tel Aviv, mínima de 14, máxima de 18. Jerusalén, mínima de 9, máxima de 12. Beersheba, mínima de 9, máxima de 18. Y para Eilat, mínima de 11, máxima de 22 grados. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, buenas noches. Pero nos quedamos, claro, en la sintonía de Can Colisel en español, junto a Roxana Levinson y esta interesantísima entrevista. Aquí comienza Israel en la aldea global. Actualidad más allá de las fronteras. Shalom, shalom, queridos oyentes. Bruhim Abaim, bienvenidos a este espacio en el que nos ocupamos de lo que sucede más allá de las fronteras de Israel, pero que tiene que ver con israelíes, con Israel de algún modo. Y hoy tenemos el gusto y el honor de compartir con ustedes una conversación con el doctor Gustavo Jaquín, quien es experto en protección radiológica y mediciones nucleares y se encuentra en Viena. Y por supuesto, en primer lugar, le hemos preguntado qué significa esto de ser experto en mediciones nucleares y protección radiológica, en qué consiste esta labor. Bueno, eso significa dedicarse a la investigación y al desarrollo en diferentes campos de la ciencia, como el medio ambiente, la medicina nuclear, para garantizar que las personas que son expuestas a radiación
tengan la mínima influencia en su salud. Mediciones nucleares significa utilizar métodos de medición radioactiva para detectar fenómenos que ocurren en la Tierra o inclusive fuera de la Tierra también. Cuando hablamos de fenómenos, ¿usted se refiere a naturales o provocados por el hombre? Puedo dar ejemplos de cosas en las que yo he estado involucrado. Por ejemplo, he trabajado durante más de 20 años en el Centro de Investigaciones Nucleares SOREC, en Yavne, y ahí hemos, por ejemplo, analizado la radioactividad de las aguas subterráneas que hay en el Negev, y por medio de métodos nucleares hemos no solo identificado el origen de esas aguas, sino también la edad de esas aguas, y bueno, y esas cosas ayudan luego a la potencial utilización de esas napas subterráneas. También, y esos por ejemplo estarían dentro del marco de fenómenos naturales. Y si vamos, por ejemplo, a fenómenos no naturales, que son hechos por el hombre, por ejemplo, nosotros hemos estado muy involucrados cuando trabajaba en SOREC con todo lo que las consecuencias del accidente de Fukushima. Para poder evaluar el riesgo que... para la población. Claro, el riesgo para la población, tanto en Japón como en Israel o en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y a partir de eso, entonces, se concluyen cuáles son los pasos a seguir, qué necesita la población, qué tratamientos. Claro, voy a dar un ejemplo concreto. Cuando fue el accidente de Fukushima, 3 días después de que ocurrió el accidente, me pidieron que viaje al Japón para asesorar a la embajada israelí qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si hay que evacuar la embajada en Tokio o no, y luego de eso, por ejemplo, cómo el plantel diplomático tiene que desenvolverse cuando están viviendo ahí en Japón, porque había un temor de consumir, por ejemplo, productos lácteos o comida que esté contaminada. Y bueno, y en todo ese proceso nosotros en SOREC, y bueno, yo especialmente, asesoramos a la embajada israelí qué era lo que tenía que hacer. Bien, y ahora usted se encuentra, estamos hablando, y usted está en Viena. ¿Cuál es el rol que está desempeñando allí? ¿En qué marco? Sí, hace un año me fui de Israel como una especie de shlichut, ¿cómo se dice? Una misión. Como emisario, sí. Pues he ganado un concurso de un puesto en el Tratado de Provisión Completa de Ensayos Nucleares. En inglés las letras son 7BTO. Y este tratado lo que hace es prohibir las explosiones nucleares donde sea en la superficie terrestre, en la atmósfera, bajo el agua o bajo la tierra. Y bueno, yo estoy trabajando ahora aquí como jefe de política, planificación y operaciones en una de las divisiones que constituyen este tratado. Si puedo explicar un poco más qué es este tratado. Iba a pedirle que nos explique eso, por favor. Bueno, este tratado es un tratado internacional que ha sido firmado por 183 países, de los cuales 166 ya lo han ratificado, pero aún no ha entrado en vigor porque quedan 8 países por ratificar, 8 países específicos que tienen que ratificar y luego de eso entraría en vigor. Lo particular de este tratado, que por supuesto prohíbe las explosiones nucleares, los ensayos nucleares, lo particular de este tratado es que tiene un régimen de verificación con el objetivo de que toda explosión nuclear sea detectada, no importa dónde se ha hecho. Y para eso tiene 3 pilares este régimen de verificación. Uno es un sistema internacional de vigilancia, que es una red de estaciones, instalaciones en todo el mundo,
Son 337 instalaciones que están todo el tiempo vigilando y tratando de detectar señales que son típicas de explosiones nucleares. El otro pilar es el Centro Internacional de Datos. Esas instalaciones toman datos en todo el mundo, ¿no?, de diferentes tipos, y esos datos son enviados aquí a Viena, y luego de un pequeño proceso de esos datos están a disposición de todos los estados que son miembros del tratado. El tercer pilar son investigaciones in situ. O sea que si hay un ensayo nuclear en Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, el ensayo de Corea del Norte ha sido detectado por el Sistema Internacional de Vigilancia. Y esa detección ha sido hecha en menos de 2 horas. Ahora, no es solo detectar, sino que también se dice en qué posición exacta ha sido la explosión, y por ejemplo se dice la profundidad y ese tipo de cosas. Las tecnologías utilizadas son seismología, hidroacústica, infrasonido y radionuclidos. Radionuclidos son partículas radioactivas, y eso es como que cierra el círculo mío, pues yo me dediqué muchos años a la investigación de los radionuclidos. Hoy día yo estoy trabajando, como lo he dicho, en la división de inspecciones in situ, y nuestra misión es determinar cuál es la metodología, si algún día se enviará un contingente de investigadores a una cierta zona donde hay una sospecha de que haya una explosión nuclear. Se envía un contingente, y ese contingente investiga y más que nada toma evidencias en la zona que pueden dar una respuesta a si hubo o no hubo una explosión nuclear. Ahora, usted está allí como representante israelí, como ciudadano israelí, en un ámbito donde hay gente de otros países. ¿Cómo es esa interacción? Sí, yo estoy aquí como ciudadano israelí. O sea, cuando me postulé como ciudadano israelí, y bueno, el Estado de Israel me ha ayudado a aclimatarme aquí y a llegar aquí, ¿no? Pero bueno, yo tuve que participar de ese concurso, que en ese concurso hubieron, no sé, un montón de personas que han aplicado. Trabajar en un organismo internacional es muy interesante. Es interesante porque uno aquí se encuentra con gente de todo el mundo, que cuando digo de todo el mundo es todo el mundo, incluyendo el mundo árabe y gente de Asia, de Europa, de donde tú quieras. Y lo importante es que uno tiene que, vamos a decir, respetar al otro con su cultura y su idiosincrasia. Y bueno, y eso es como un desafío, ¿no?, para cualquier persona que trabaja en un ámbito internacional. Sin duda, pero ¿surgen preguntas o comentarios sobre Israel en particular? No. En este organismo hay una gran admiración hacia Israel, especialmente por el nivel de desarrollo. Israel está muy involucrado en este tratado y contribuye sustancialmente. O sea, tanto a nivel científico y tecnológico como políticamente también. Entiendo. Ahora, más a nivel personal, me gustaría preguntarle y que nos cuente a nosotros, a la audiencia, ¿cuándo hizo Aliyá? ¿Desde dónde? Bueno, yo hice Aliyá hace 31 años, más o menos. Ayer nomás. Y sí, vine de Argentina, de Buenos Aires. Después que tenía 20 años, hice el servicio militar en la Argentina, y después que terminé el servicio militar, hice Aliyá a Israel, inmigré a Israel, con el objetivo de ir a estudiar
estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego en la Universidad de Ben Gurión. Y, y bueno, durante los años formé mi familia aquí en Israel. Me casé con una israelí, así que eso es una de las cosas que más me conectan con Israel, y formé mi familia allí. O sea que el proceso de integración fue más rápido gracias a esta cuestión personal. Sí, yo creo que sí. La integración depende, yo creo que de dos cosas esenciales. La primera es el idioma y el ámbito en que uno se mueve. Yo vine con un idioma bastante bueno en hebreo, pues estudié en el Colegio Maimónides en Israel, en Buenos Aires, y aparte que luego entré directamente a la universidad, así que había un ambiente contenedor, o sea, uno no estaba solo. Y luego durante los años, bueno, conocí a mi futura mujer, me casé, es como que tuve una nueva familia ahí, y así uno va integrándose, ¿no? El hecho de tener un trabajo, y más que nada un trabajo que es Claro. interesante y que aporta al público general, ¿no? Porque en Israel yo cuando trabajaba en Sorek era un funcionario público, se puede decir. Eso Claro. da satisfacción y Ahora- ayuda a la integración. Y sin ahora duda. estando lejos, tanto de Argentina como de Israel, en Viena, cuando hay momentos de nostalgia, ¿son más hacia Israel, hacia Argentina, hacia qué cosas en particular? Yo creo que en esta época que vivimos tenés menos tiempo para estar nostálgico, porque hoy estamos al alcance. Hoy a la mañana recibí WhatsApp de mi mamá desde Buenos Aires, y en un rato voy a hablar con mi hija mayor que está en Israel. Así que hoy la distancia ya no tiene ese sentido que tenía en un pasado. Me acuerdo hace 31 años que cuando tenía que hablar con mis padres, tenía que despertarme a la 1, 2 de la mañana para ir a hablar por teléfono público. Y hoy, bueno, te pasa algo y al minuto estás hablando. Así que es como que la conexión está más intensa. Pero es verdad, se extraña a ambos. Yo ya más de la mitad de mi vida es en Israel, así que se extraña a Israel, a los amigos, a la forma de ser israelí, y a la Argentina también. Lo bueno trabajando en un ámbito internacional de que y siendo así como doble nacionalidad, es que al instante yo tengo amigos aquí israelíes y argentinos, y cuando se hace un asado voy con los amigos argentinos, y cuando se hace un Kabbalat Shabbat voy con mis amigos israelíes. ¿En Viena se consiguen alfajores o falafel? Falafel sí, porque hay mucha gente. Primero que hay bastantes restaurantes israelíes, y aparte hay gente o sea, restaurantes libaneses, sirios, turcos, así que ellos también venden falafel. Y alfajores la verdad que no vi. Mate sí vi. Bueno. Mate sí, y lo principal es que hay el bife de lomo argentino. Ah, entonces ya podemos ir. Sí, cuando quieran, invitados. Cuando usted se presenta, no digo ante la gente con la que trabaja, sino en general, como una persona dedicada a esta actividad que proviene de Israel, con origen argentino, suena algo misterioso. ¿Alguna vez tuvo algún tipo de comentarios, así, o de preguntas sobre su trabajo y su función? No, no tanto. Cuando yo me presento como israelí. Pero cuando oyen mi nombre ya inmediatamente saben de que tengo un origen latinoamericano. Entonces eso lleva inmediatamente a explicar de que, bueno, nací en Argentina y tengo vínculos con la Argentina, pero yo soy presentado como israelí, y no genera ninguna pregunta ni nada, porque hoy día es algo normal con el movimiento de ciudadanos de un país al otro, y más que nada aquí en Europa, que uno puede estar trabajando en Austria siendo británico o siendo español. No, en ese sentido no hay ningún problema. Viendo a Israel desde lejos, aunque no está tan lejos como decíamos recién, pero viéndolo un poquito desde afuera,
¿Cuál sería su deseo para Israel para este año 2018 que estamos comenzando? Bueno, como tú dijiste, no es tan lejos, son solo 3 horas de vuelo, así que eso no es nada. Y ¿cómo querría ver en el 2018? Que el país siga desarrollándose de la forma de lo que está haciendo, especialmente a nivel de mi rubro, que es investigación y desarrollo, la tecnología, la ciencia, que haya un poco menos de brecha social, que la sociedad esté más unificada, que se respeten los derechos democráticos de todas las personas y que tengamos un año tranquilo, ¿no? Sin problemas de seguridad, y que cada uno sea feliz en lo que hace. ¿Y en su trabajo? Bueno, en mi trabajo, seguir contribuyendo a lo que hago a nivel profesional, de que este tratado tenga más valor científico y tecnológico para la humanidad, y que también tenga satisfacción de hacer lo que hago, que por el momento es lo que está pasando. O sea, estoy muy, muy satisfecho de lo que estoy haciendo y en cierta forma valorando un poco el nivel de, haciendo un buen nombre a los israelíes y a los argentinos también. Cuando dice valorando un poco, ¿significa que estando afuera se da cuenta del nivel que hay en Israel en su especialidad? Sí, así es, así es. En Israel hay un nivel muy alto en todo el rubro que yo me dedico, que es protección radiológica y mediciones nucleares, y casualmente también lo hay en la Argentina, así que no sé, es como que dos pájaros de un tiro. Le salió lo argentino. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias realmente por esta interesante conversación con Kan Kol Israel en español, y si nos permite, esta no será la última, lo volveremos a molestar para seguir conversando. Muchas gracias y fue un placer para mí también, y cuando ustedes quieran, estoy dispuesto. Gracias. Shalom. Shalom, shalom. Más que interesante la charla con este representante de Israel, de la ciencia israelí, un gran embajador de nuestro país más allá de las fronteras, y todo lo que descubrió, todo ese ambiente con personas de todas las nacionalidades, científicos, despierta la curiosidad. A mí al menos me suena fascinante, una persona que vale la pena conocer. Espero que también a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy. Nos quedamos como siempre con buena música israelí. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Hasta la próxima. Nos reencontramos aquí en Kan Kol Israel en español.